tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bien, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Bien, bueno, vamos a continuar. La semana pasada les di un trabajo para que revisen acerca de la historia de la estadística, ¿no? Cómo fue evolucionando ese concepto de estadística, ¿no? Y ahí he visto muy bien, algunos han hecho su línea de tiempo, ¿no? Bastante interesante. No tan extenso, pero lo más importante, ¿no? Hay algunos que lo han hecho por épocas, ¿no? Entonces, edad antigua, moderna, actual. Bueno, dependiendo de los autores que uno revisa, lo puede observar el proceso, perdón, la historia de la estadística de varias formas, ¿no? Pero la idea es que al inicio, ¿no? Los pueblos antiguos solamente ellos usaban la estadística como para censar de repente, ¿no? Contar cuántos habitantes tenían o el número de animales que poseía. Pero ahora ya, con el avance tecnológico, ahora ya la estadística es una metodología también que se emplea en toda disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo trabajo de investigación, en toda rama, ¿no? En toda especialidad, en toda carrera, siempre como estudiantes o como profesionales vamos a tener que utilizar la estadística como una herramienta, porque siempre vamos a realizar algún trabajo de investigación. Entonces, por eso que ahora es de gran importancia, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que está programado para esta semana. Entonces, hay como reforzando lo que ya han visto ustedes, ¿no? En la actualidad, podemos indicar que la estadística está bastante difundida, ¿no? Y sus méritos están aceptados también, que prácticamente no existe actividad que no la utilice, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, en toda rama, en toda especialidad, ahora se utiliza la estadística como una herramienta, como una metodología, ¿no? Para, utiliza de una u otra manera, dice la estadística, a tal punto que cualquier investigación que genere datos y no la utilice en la forma adecuada a la estadística, ¿no? Para los análisis de sus resultados, cualquier trabajo de investigación, corre el riesgo que sus conclusiones no sean consideradas científicamente válidas, dice, ¿no? Bueno, algunos autores lo consideran así. Por eso actualmente es bastante importante la estadística, porque se aplica como una metodología para analizar resultados, datos sobre algún aspecto, ¿no? de alguna población que nosotros queremos estudiar. Más adelante, esas características, ¿no? de los elementos de una población se llaman variables, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a avanzar poco a poco. Lo que quiero que tengan en cuenta ahora, por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente que hay dos clases de estadística, ¿ok? Entonces, en resumen, ahí tenemos la estadística descriptiva, ¿no? Es la que trata de simplemente recopila información, clasifica, presenta esa información en tablas, gráficos y describe los datos, hace una descripción de los datos y ahí termina su trabajo, ¿no? Pero el trabajo de la estadística descriptiva generalmente se hace en base a una muestra, o sea, una parte de la población. En cambio, la estadística inferencial
es la que proporciona la teoría necesaria para la toma de decisiones, dice, ¿no? Frente a la incertidumbre o hacer inferencias acerca de la población. Entonces, o sus parámetros, eso lo vamos a ver también, que es un parámetro, que es un estadígrafo. Pero la estadística inferencial, con los resultados que se obtiene con el trabajo estadístico de la descriptiva, ¿no?, sobre una parte de la población, o sea, sobre una muestra, la estadística inferencial es la que infiere, hace inferencias acerca de toda la población, o pronostica, ¿no?, o generaliza esos resultados que se han obtenido sobre la muestra para toda la población, ¿no? Infiere, generaliza o predice, ¿no?, para todos los elementos de la población, ¿no?, con esos resultados que ya han obtenido para la muestra. Entonces hay algunos conceptos que vamos a revisar poco a poco, ¿no? Estamos recién empezando, pero debe quedar claro algunos conceptos que debemos tener presente. Vamos a ver qué es población ahora, vamos a ver qué es una muestra, vamos a ver qué se llama unidad estadística, o unidad elemental, también le llaman algunos autores, qué es un parámetro y qué es un estadígrafo, ¿no?, o estadístico también le llaman algunos autores, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, población, algunos autores lo llaman universo, ¿no? Es el conjunto mayor de objetos que tienen al menos una característica común, cuyo estudio nos interesa o acerca de los cuales se desea información. La población puede ser finita o infinita. Infinita cuando es un número bastante grande, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre la población del Perú, por ejemplo, ¿no?, considerando más de los 30 millones, 33 millones de habitantes que tiene el Perú, entonces es una población infinita en este caso, ¿no?, bastante numerosa. En cambio, una población finita será pues una población, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con los estudiantes de la sección de contabilidad 2, turno noche, ¿ok? Entonces, o los estudiantes todos los estudiantes del instituto, ¿no?, que son alrededor de 700, 750 estudiantes. Bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de población, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un estudio con los estudiantes de un instituto, ¿no?, que tiene una población de 1.500 estudiantes. Entonces, mi población será el número total de estudiantes, ¿no? Y si quiero hacer un trabajo, de repente, considerando todos los trabajadores que trabajan en una empresa, cualquiera, ¿no?, una empresa determinada, ¿no? De repente esa empresa tendrá pues 200 trabajadores. Hay empresas grandes, ¿no?, grandes que tienen 1.000, 2.000 trabajadores, ¿no? Son grandes empresas. Entonces, depende, más adelante le voy a indicar también, depende ya del investigador. Depende del investigador o del estadístico, de la persona que está haciendo el trabajo estadístico. ¿Cuál es tu población? Uno tiene que delimitar, ¿no?, cuál es mi población, ¿no?, y qué características quiero estudiar. Eso se llama variable, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, pero la población es como el conjunto universal, ¿no? Así como hemos estudiado en conjuntos, teoría de conjuntos, es como un conjunto universal. Y una muestra, la muestra es un subconjunto, ¿no?, de la población. Entonces es una parte de la población, ¿no? De cualquier subconjunto de unidades elementales, ¿no? Bueno, a los elementos de la población se le llama unidades elementales o unidad estadística, ¿no? Muestra es cualquier subconjunto de unidades elementales elegidas de una población, ¿ok?
Dependiendo de la forma como se eligen dichas unidades elementales, ¿no?, para esa muestra, la muestra puede ser aleatoria o no aleatoria, probabilística o no probabilística. También se dice, ¿no? Muestra aleatoria es cuando es seleccionada, ¿no?, los elementos de esa muestra aleatoria, cuando los elementos se seleccionan de acuerdo con un plan, una regla bajo criterios probabilísticos, ¿no? Probabilístico, o sea, yo les puse un ejemplo en la clase pasada, ¿no? Si queremos, por ejemplo, regalarle o tenemos 2 becas para que vayan a estudiar de repente un diplomado, ¿no? 2 alumnos de contabilidad del segundo ciclo, por ejemplo. Entonces, en la mañana hay 30, 35 alumnos, en la noche 30, 35 alumnos, son 70 alumnos, pero tenemos solamente 2. Entonces, los nombres de cada uno de los estudiantes de contabilidad 2 lo colocamos en una ánfora y sacamos al azar, ¿no?, 2 papelitos, y ahí están elegidos aleatoriamente esos 2 alumnos a quienes se le dará la beca para que estudien. Entonces, cuando se seleccionan los elementos de una población para que conformen una muestra aleatoria, esos elementos son seleccionados de esa manera, ¿no?, aleatoriamente. ¿Ok? Y se dice aleatoriamente o probabilísticamente, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Eso es lo que a eso se refiere, ¿no?, muestra aleatoria. Ahora, el trabajo estadístico es siempre muestra no aleatoria, los elementos no son elegidos mediante criterios, son elegidos mediante criterios no probabilísticos, ¿no?, o sea, no aleatorios. Por eso yo digo, si por ejemplo yo selecciono en un conjunto de alumnos, en un salón de clase, a ver, selecciono a 2 alumnos aleatoriamente, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Pero no aleatorio, bueno, yo selecciono de frente, ¿no?, a ver, a mi amigo, a mi pata, entonces, de esa manera no se trabaja, en trabajos estadísticos no se trabaja con muestras no aleatorias, se trabajan con muestras aleatorias. Cuando se trabaja con muestras aleatorias, la ventaja de usar muestras aleatorias es que no están sesgadas, es decir, no tienen factores extraños a la investigación, por lo tanto, permiten aplicar los métodos de inferencia estadística, ¿no?, de eso se encarga la estadística inferencial, permiten aplicar los métodos de inferencia estadística, es decir, generalizar los resultados hacia toda la población, ¿no?, de dónde procede la muestra, y por ende nos permite tomar decisiones respecto a la población. Pero si la muestra no es probabilística, entonces no me garantiza nada que yo pueda hacer generalizaciones o hacer inferencias con esos resultados, ¿no?, que hemos obtenido en la muestra. No podemos inferir, no podemos generalizar, no podemos predecir lo que va a ocurrir con la población. Por eso, en estadística siempre se trabajan con muestras aleatorias, muestras probabilísticas. La muestra tiene que ser representativa, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver el tamaño de la muestra. Eso también lo van a ver en investigación, ¿no? Ahí, cuando lleven la unidad didáctica de investigación, sobre todo en lo que es en proyectos, ¿ya? Entonces ahí se menciona, ¿no?, y se pueden mostrar las fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, eso no es una fórmula, simplemente depende de qué tamaño es tu población, ¿no? Y con qué no se olviden que todo trabajo estadístico tiene
un margen de error, ¿no? Entonces, ¿con qué margen de error quiere trabajar? El investigador decide, ¿no? A ver, yo quiero trabajar con un 0.5 margen de error. Yo quiero trabajar con 0.3. Bueno, yo quiero trabajar con 0,1% de error. Entonces, para cada margen de error hay un valor que se considera y aplicando la fórmula sale el tamaño de la muestra que debemos considerar. Entonces, eso no hay problema. Es una fórmula simplemente que eso lo vamos a ver de repente más adelante, un ejemplo. Pero por ahora solamente, ¿qué cosa es muestra? Es una parte de la población, es un subconjunto de la población. ¿Ok? Por ejemplo, si habíamos puesto un ejemplo aquí. Por ejemplo, si tengo la población, si yo considero mi población, quiero trabajar con los 1.500 estudiantes de un instituto, o sea, todos los estudiantes, primer siglo, segundo siglo, o este tercero, quinto, bueno, son 1.500 estudiantes, ¿no? Entonces, de repente estoy interesado, de repente, qué tipo de revistas científicas le gustan, ¿no? Entonces, porque de repente estoy interesado en importar, ¿no? Tengo una empresa que me dedico a la importación de revistas o libros, ¿no? Entonces, quiero saber qué tipo de revista prefieren ellos, ¿no? Para poder yo hacer la importación, ¿no? Para poder ya garantizar que se van a vender esas revistas. Entonces, considero toda la población, esa es mi población, ok, pero yo no voy a encuestar a los 1.500, ¿no? Entonces, de repente yo solamente voy a ver, quiero encuestar yo así, ¿no? A ver, así, a ver, digo, una muestra, ya pues, con 100, voy a encuestar a 100 alumnos, forma, ¿no? Sin aplicar la fórmula, yo digo simplemente, a ver, ya voy a encuestar a 50, a 80, a 100, eso sería mi muestra, a cuenta. Entonces, ¿cómo haría la encuesta? Ya lo elaboro, la encuesta, y ya la aplico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me pararía en la puerta, no solamente uno, varias personas, ¿no? Con la encuesta, ya previo permiso del director, etcétera, al azar, ¿no? Cada 5 alumnos, cada 6 alumnos que van entrando, le vamos encuestando, algo así, aleatorio, ¿ok? Entonces, de esa manera. Entonces, mi población, conjunto de estudiantes del Instituto X. Ok. Esa es mi población. Una muestra posible, 100 estudiantes, ¿no? Otro dirá, no, 120 estudiantes. Ok. Esa es tu muestra, ¿no? Una posible muestra. La totalidad, otro ejemplo de población. La totalidad de trabajadores de una empresa, ¿no? Una empresa, por ejemplo, a ver, Donofre, en el centro Panda. ¿Cuántos trabajadores tendrán la empresa Donofre? 200 en el turno mañana, 200 en el turno noche, bueno, son 400, 500, ok, ¿no? Esa es mi población, pero yo quiero trabajar con una muestra nada más, ¿no? Voy a encuestar a 80 trabajadores o a 120 trabajadores, esa es mi muestra, una posible muestra, ¿no? Quiero saber de repente el número de hijos que tiene, quiero saber el grado de instrucción que tiene, bueno, la carga familiar, quiero el ingreso familiar, el lugar de procedencia, todas esas características que podemos estudiar en los elementos de una población, nosotros lo representamos mediante una variable, se le llama variable, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero ustedes, cuando le pidan, porque hay un trabajo al final, cuando le pidan, por ejemplo, un ejemplo de población y una posible muestra, ¿no? A ver, yo digo, a ver, mi población, a ver, conjunto de pequeñas empresas textiles en el distrito de La Victoria. Ok. ¿No? ¿Cuántas pequeñas empresas textiles habrá en La Victoria? Bueno, eso estará registrado por ahí, ok. Esa es mi población. Una posible muestra, ya yo digo, a ver, 30 pequeñas empresas. Ok. ¿No? Ok. Entonces ya queda claro lo que es población, lo que es muestra. La muestra tiene que ser aleatoria, pero en este caso simplemente menciona el número, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son esas pequeñas empresas que voy a seleccionar? Ya eso se hace al azar. Pero, en este caso, el número nada más, ¿no? Luego hay otro término que también tenemos que recordar. Siempre hablamos de parámetro. Y por ahí hemos escuchado, ¿no? Estadígrafo, estadístico, ¿no? En estadística, ¿no? Parámetro es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Parámetro se refiere a cualquier medida descriptiva, ¿no? O representativa de una población. Generalmente se utilizan las letras griegas como símbolo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la media poblacional, ¿no? Y se simboliza con la letra mu, ¿no? Son letras griegas. También podemos, o sea, la media poblacional es una medida descriptiva, ¿no? Y eso es un parámetro, ¿no? Cuando se refiere a la población. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos de población que tenía anteriormente, el número de los trabajadores, por ejemplo, de una empresa X, mi población. Todos los trabajadores de la empresa de Onofre, mi población. ¿Ok? Quiero estudiar, a ver, el ingreso familiar. ¿Sí? Ingreso familiar. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del ingreso promedio, ¿no? Entonces, a eso se llama, ¿cómo tendría el ingreso promedio de los trabajadores? Si son, por ejemplo, 2.000 trabajadores, ¿no? Tendría que sumar su ingreso familiar de cada uno y dividirlo entre 2.000. Eso sería, ¿por qué? Porque estoy considerando a toda la población, ¿no? Desviación estándar también cuando se refiere a la población. No hay una fórmula para hallar la desviación estándar, la desviación poblacional y muestral. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero por ahora, solamente parámetro es una medida descriptiva o representativa de una población. Por ejemplo, la media poblacional o la desviación estándar poblacional. La desviación media poblacional con la letra mu, todos los libros lo ponen así, y la desviación estándar poblacional sigma, ¿no? La letra griega sigma. Son ejemplos de parámetros. Entonces, el parámetro es para la población. En cambio, el estadígrafo constituyen cualquiera de las medidas descriptivas de una muestra. Entonces, parámetro para la población, estadígrafo para la muestra. ¿Ok? Se simbolizan con letras minúsculas de nuestro alfabeto. Por ejemplo, la media aritmética. La media aritmética muestral es una X y con una raíz de arriba, ¿no? La media aritmética o el promedio, ¿no? Y la desviación estándar de la muestra, ¿no? Desviación estándar ya no se simboliza con sigma, se simboliza con una S, ¿no? Una S mayúscula. Desviación estándar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a calcular más adelante, ¿no? La desviación estándar de una muestra, la media aritmética, la mediana, que son medidas descriptivas, ¿no? Entonces, parámetro, ¿qué cosa es? Cualquier medida descriptiva o representativa de una población, ¿ok? Estadígrafo, cualquier medida descriptiva de una muestra, ¿ok? Algunos ejemplos, por ejemplo, la media aritmética poblacional, ¿no? Parámetro. Y la media aritmética muestral, estadígrafo. Desviación estándar muestral, estadígrafo. Desviación estándar poblacional, parámetro. Ok. Después hay otra cosa que debemos tener en cuenta hasta aquí. Unidad estadística. Unidad elemental también lo llaman. Llamaremos unidad estadística a los elementos que conforman la población. O sea, el estadístico determina su población. Ok. Ahí están los elementos. ¿Cuáles son los elementos de tu población? Ahora, dependiendo qué características quieres estudiar en esa población, ¿no? Ya eso se llaman variables. Eso lo vamos a ver la próxima.
Pero por ahora, solamente unidad estadística es cada elemento de la población, ¿no? Por ejemplo, se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar de Lima Metropolitana. Ok. Pregunto. Miren, se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar de Lima Metropolitana. Pregunto, a ver si el que quiere responda. En este ejemplo, ¿cuál es la población? Pueden participar. Lima Metropolitana. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Las familias? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Alvarado, profesor. Alvarado. Ya, te falta algo ahí, Alvarado. Las familias. ¿Qué más? ¿De dónde? De Lima Metropolitana. Bien, muy bien, muy bien. Ok. Miren, se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar de Lima Metropolitana. O sea, ¿con quiénes voy a trabajar? Con familias. ¿De dónde son esas familias? ¿De Huancayo, de Arequipa, de Tumbes? No, de Lima Metropolitana. Entonces, mi población, dice la población. Entonces, pongo acá, familias de Lima Metropolitana. Lo puedo poner así. Conjunto de familias de Lima Metropolitana. Ok. En esas familias, lo que yo voy a estudiar es el ingreso familiar. Eso se llama variable, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para este ejemplo, ya su compañera dijo, su población es la familia de Lima Metropolitana. Ok. ¿Cuántas familias hay en Lima Metropolitana? 500.000, 800.000, 1.000.000, no sé. Aquí en Lima, la población en Lima, ¿no? En Lima Metropolitana. En Lima tiene más o menos la tercera parte de la población total de Perú. Bueno, entonces, ese número de población lo tenemos, que son millones. ¿Ok? Familia. Pero quiero una posible muestra. A ver, ¿alguien más? Una posible muestra para este ejemplo. El sueldo mínimo. No, una posible muestra. Tu población, tu población es las familias de Lima Metropolitana, ¿no? Que son De un millones. distrito X. Una muestra. ¿Sería un número? Un Un número. distrito. Chorrillos. Dime ese número. 50 Mil familias. Ya, 150. bien. Alvarado. Alvarado, ya. Muy bien. Miren, la muestra es un subconjunto de la población. O sea, es una parte de la población. La muestra es una parte de la población. Yo estoy diciendo, no te estoy diciendo una muestra aleatoria, no, te estoy diciendo una posible muestra. Una posible muestra que es un subconjunto de la población. Si mi población es el conjunto de familias de Lima Metropolitana, que son millones, y yo te digo una posible muestra, un número, 1.000 familias, 800 familias, 500 familias, son subconjuntos. ¿Ok? Muy bien. A ver, para este ejemplo, ¿cuál sería la unidad estadística? A ver. Unidad estadística es, dice, cada elemento de la población. Y en este caso, ¿qué cosa es? La población es conjunto de familias, ok. Muestra, 100 familias, 2.000 familias, 500 familias, ok. Y la unidad estadística en este caso, ¿cuál es?
A ver, ¿cuáles son los elementos de la población en este caso? Nuestra población, ¿de qué está conformada? Su compañera ya lo dijo. Familias. Claro, familias. Ok, mi población son familias. ¿Y la unidad estadística? Es un elemento de la población. En este caso, Elementos que conforman la población. en este caso, si mi población son familias, ¿cuál es la unidad estadística? Cantidades, profe. Dice, llamaremos unidad estadística a los elementos que conforman la población. Mi población, si mi población son las familias de Lima, Profe, Lima Metropolitana, ¿no? ¿ok? La unidad estadística, Los integrantes, profesor, mamá, papá, no sé, hijos. no, estamos hablando de familias, o sea, mi población son familias. A ver, Familias pobres, familias ricas. ¿cuáles son los elementos de esta población? Si estamos Profesor, hablando, cada ciudadano de Lima Metropolitana. cada ciudadano no, cada familia. Una familia es la unidad, porque estoy trabajando con familias, ¿sí o no? Estoy trabajando con familias, ¿ok? Mi población, familias, conjunto de familias de Lima Metropolitana, ¿ok? Esa es mi población, ¿no? Entonces, y una muestra, de repente, 500 familias, por decir, ¿ok? ¿Y cuál es la unidad estadística en este caso? O sea, menciona un elemento de la población. Pues, o sea, en este caso, ¿con qué estamos trabajando? Con familias. Entonces, ¿cuál es la unidad estadística? Una familia. Esa es la unidad estadística. Una familia. ¿Ok? Entonces, a ver. Acá. Para el ejemplo A, la población conformada por 1.500 estudiantes del instituto, del Instituto San Martín, ok, por ejemplo, la población conformada por los 1.500 estudiantes del Instituto San Martín, por decir. Para este ejemplo A, una posible muestra sería, 1500. 100 estudiantes. 1.500 son el total, la población. Una 50 posible estudiantes. muestra, una posible muestra, La muestra es una parte, 100 estudiantes. 100 estudiantes, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Condori Quispe. Ok. Claro, la población conforma 1.500 estudiantes, esa es mi población. Una posible muestra, 100 alumnos, 100 estudiantes, o 150, 80, ok, una posible muestra. Ok. Y para el ejemplo A, ¿cuál es la unidad estadística? Un estudiante. Muy bien. Ana, Chipana. muy bien. Para el ejemplo A, la población, 1.500 estudiantes. Una posible muestra, 100 estudiantes. La unidad estadística, un estudiante. ¿Ok? Ya, para la parte B, sí, todos deben contestar. Ejemplo B, población, la totalidad de trabajadores de la empresa Donofre, por ejemplo. Ok. Una posible Es muestra. Ahí pide todo el total de trabajadores, pero si pide una muestra, podrían ser unos 50 trabajadores. 50, 100 trabajadores. Una posible muestra es un número que usted lo asigna, puede ser 50, 80, 100, 150. Una posible muestra es un número. ¿Ok? Eso usted lo determina, lo indica. La totalidad de trabajadores de una empresa de Donofrio, o sea, depende, son 1.000, 2.000, 3.000, no sé. Una posible muestra, 100 trabajadores, 150 trabajadores. Ok. Para la pregunta B, para el ejemplo B, ¿cuál es la unidad estadística? Trabajadores. Muy bien. Trabajador. Escuché.
Un varón escuché su voz. ¿Quién fue? Camones, profesor. Muy bien, Camones. Ok. Miren, esto tiene que estar claro, porque de aquí en adelante, lo demás ya es recoger información sobre cierta característica. La próxima clase vamos a ver variables, ¿ok? Tipo de variables. Pero por ahora, así como yo, miren, así como... Ahora al final le he dejado un trabajito sencillo, pero para la próxima algo así como esto, ¿no? Ya indicando la variable, todo. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar, ¿no?, de Lima Metropolitana. Indique, población, la familia de Lima Metropolitana. Una posible muestra, 800 familias, ok. La variable en estudio, ok, la variable en estudio. ¿Cuál es la variable? ¿De qué cosa voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a estudiar en estas familias? Su ingreso familiar. Muy bien. ¿Milagros? Soy la Milagros Ramos Camas. Ah, ok. Milagros Ramos. En este caso, lo que se va a estudiar es el ingreso familiar. Esa es la variable, esa es la característica que se va a estudiar en las familias, en este caso. Ok, pero eso lo vamos a complementar la próxima. Pero por ahora solamente saber reconocer la población, ¿no?, indicar una posible muestra de tu población y reconocer cuál es la unidad estadística. ¿Ok? La unidad estadística, no se olviden, es un elemento de la población. Si estás trabajando con estudiantes, la unidad estadística, un estudiante. Si estás trabajando con trabajadores, la unidad estadística, un trabajador. Si estás trabajando con familias, la unidad estadística, una familia. Si estás trabajando con pequeñas empresas, la unidad estadística, una pequeña empresa. ¿Ok? Entonces, si estás trabajando con computadoras, la unidad estadística, una computadora. Si estás trabajando con laboratorios, ¿no?, la unidad estadística, un laboratorio. O sea, un elemento de tu población. Muy bien, entonces aquí, para terminar, el investigador o el estadístico define, delimita o determina una población. Lógico, o sea, lo que a mí me interesa, sobre qué, o con qué grupo voy a trabajar. Con pequeñas empresas, voy a trabajar con computadoras, voy a trabajar con profesores, voy a trabajar con alumnos, con trabajadores, con familias, con pacientes, con doctores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos decidir que la población esté constituida por los 40 alumnos que conforman un salón, claro. Uno determina cuál es tu población, ¿no? O puedes de repente decir que tu población de intereses está constituida por todos los alumnos de un colegio, ¿ok?, ¿no? O todos los alumnos de un instituto, o todos los alumnos de una universidad, ¿no?, o todos los estudiantes del país. Entonces ya depende, ¿no? Conjunto de las microempresas que existen en el país también, ¿ok? O conjunto de microempresas que existen en Lima. Ya uno determina su población, con qué población quiere trabajar. Y una vez que ya has delimitado tu población, tú seleccionas una muestra. Lógicamente, ya tienes que saber también qué característica de la población, de los elementos de tu población, te interesa estudiar. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Ingreso familiar, quieres estudiar lugar de procedencia, tipo de revista científica que le gustan a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esos son variables. Cada característica se le representa mediante una variable. Me representa una variable. Cada característica de los elementos de la población. Y esas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Una variable cuantitativa, cuando se cuantifica mediante un número, que puede proceder de la medición o del conteo. Por ejemplo, si estamos estudiando ingreso familiar de las familias, ¿no?, ingreso familiar, o sea, voy a tener que
medir el dinero no se mide, se cuenta, ¿no? ¿Cuánto gana usted? 800, 1500. Si estamos trabajando con, si queremos estudiar, a ver, el número de trabajadores que tienen las pequeñas empresas, ¿no? En Lima, número de trabajadores. No voy a medir, voy a contar, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene cada empresa? Ok. Pero si estamos interesados, por ejemplo, en el peso y la estatura de los niños, ¿no? De 3 años o 4 años, de un distrito determinado, ¿qué voy a hacer? Voy a medir, ¿no? La talla lo voy a medir con una medida que se llama el metro. El peso lo voy a medir, ¿no? Con una balanza. Entonces, pero hay variables cualitativas, ¿no? Que no se necesitan, no se representan mediante una cantidad numérica, no se cuantifican, simplemente es una característica, nada más. Es una cualidad. Por ejemplo, si hacemos una encuesta y le preguntamos el lugar de procedencia de los alumnos me indicarán solamente un lugar, ¿no? Yo procedo de Piura, de Iquitos, de Arequipa, de Huancayo, etcétera, ¿no? Cualitativa. O estado civil de las personas, ¿no? Cualitativa. ¿Ok? Esa cosita lo vamos a hacer la próxima semana. Y para terminar, esto de aquí es el ciclo metodológico, ¿no? Del trabajo estadístico. Entonces, el investigador o el estadístico siempre determina su población, ¿no? Usted determina con qué población quiere trabajar, ¿ok? Si son trabajadores, si son estudiantes, si son pequeñas empresas, si son universidades, si son institutos, ya depende de usted, ¿no? De repente son profesores, son computadoras, son laboratorios de cómputo a nivel de los institutos de Lima, o bueno, ya depende ya. Entonces, el estudio, a cada elemento de la población se le llama unidad estadística, ¿no? Unidad estadística o unidad de análisis, cada elemento de la población. Y hemos mencionado que hay medidas descriptivas de la población, y a esas medidas descriptivas se les llama parámetros. Por ejemplo, la media poblacional, eso ya hemos visto anteriormente. Pero el estudio estadístico no se hace sobre toda la población, generalmente, ¿no? Porque es muy costoso. Como he dicho, que el trabajo estadístico se hace por muestreo. Entonces, de aquí, de esta población, se selecciona una muestra. Hay técnicas de muestreo para seleccionar esta muestra correctamente, aleatoriamente, ¿no? Esta muestra tiene que ser representativa. ¿Quién se encarga de seleccionar la muestra utilizando técnicas de muestreo y hacer el recojo de la información aquí en la muestra? De eso se encarga la estadística descriptiva, aquí en la muestra. ¿Ok? Entonces, en la muestra también podemos estudiar algunas medidas descriptivas, ¿no? Como la media muestral, una X y una rayita en la parte superior. La media aritmética de la muestra. Esta es la media aritmética de la población, ¿no? Imagínense, si yo quiero la media, a ver, la edad promedio de todos estos estudiantes, si son, por ejemplo, los estudiantes del Instituto Sabroso, son alrededor de 700, 750 estudiantes. Si yo quiero la edad promedio, tendría que sumar las edades de los 750 y dividir entre 750, ¿no? Y aquí, si yo tomo una muestra, puede ser de repente, a ver, 200 estudiantes o 100 estudiantes. Sumaría las edades de los 100 dividido entre 100, ¿no? Eso se llama la media muestral. Eso se llama un estadígrafo. Y la media poblacional, en este ejemplo, es un parámetro. Ahora, la estadística inferencial se encarga, utilizando métodos estadísticos, se encarga de, con los resultados de la estadística descriptiva,
hace inferencia sobre toda la población. Generaliza estos resultados que se obtienen aquí en la muestra, la estadística inferencial infiere, generaliza o predice lo que va a ocurrir en la población, ¿no? Ese es el trabajo estadístico. Muy bien, entonces, para la próxima, ahí ustedes simplemente escriban 5 ejemplos de población, ¿no? Ustedes escriban, cualquiera, ¿no? De repente ahí revisen algún libro por ahí, no sé, algo similar como el que hemos visto el ejemplo anterior acá. Se desea hacer un estudio sobre el ingreso familiar de Lima Metropolitana. Bueno, yo le voy a dar así. Pero ustedes pueden hacer algo como esto de acá, ¿no? Ejemplo de población. Conjunto de trabajadores de la empresa Donofrio. Ok, esa es su población. Una posible muestra, 100 trabajadores. La unidad estadística, un trabajador. Otros dirán, población conformada por los 10.000 estudiantes de la UNI. Ah, ok. Quiere hacer un estudio con los estudiantes de la UNI. 10.000 estudiantes de la UNI. Esa es mi población. Una posible muestra, 200 estudiantes. Ok. La unidad elemental, un estudiante. ¿No? Entonces, algo similar que eso para la próxima aquí. 5 ejemplos de población indicando una posible muestra y la unidad estadística para cada población. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, lo paso a compartir las diapositivas al grupo WhatsApp. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Gracias por su intervención, aquellos que tienen que intervenir. La próxima lo voy a preguntar a aquellos que no intervienen. ¿Ok? Profesor, A ver, también. profesor, buenas noches. Soy alumna nueva acá del turno noche. Vengo del turno de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pasó la noche? Su trabajo, profesor. Me cambiaron de turno a mi trabajo. Ya, a ver, cambio de turno. ¿Has hecho tu cambio de turno o simplemente vas a presentar una solicitud? Porque Justamente el profesor Valera me dijo que tengo que esperar. Entonces yo dije, profesor, pero yo estoy trabajando ya en la mañana. Entonces entra libre en la noche y ya le presenta al profesor que te ponga ahí, no, que te apunte hasta que regularice sus papeles porque todavía no me da mi boleta de nota y todavía no me matriculé a este segundo ciclo. ya, yo te voy a anotar, ¿ok? Ya, profesor. Sí, eso me dijo que me anote. Ahora, ¿me puede agregar al grupo para hacer las tareas? ¿Cómo hace con las tareas, profesor? Ahí pregunta a tu compañero, hay un correo. Ya, Y ahí profesor. por WhatsApp también. Lo puedes hacer a mano, el trabajo a mano, le tomas una foto y lo envías a mi WhatsApp. Ah, ya. Ya está Pues, bien, profesor. hay correo, ahí pregunta a tus compañeros al correo donde están enviando los trabajos. Ya, profesor. Entonces, le pones ahí cambio de turno, tu apellido completo, tu nombre completo, para ellos tenerlo ahí. Al final yo te voy a poner en el registro. Ya, Pero profesor. si no me dan si no apareces en la lista de matriculados ahí, lo que puedo hacer es pasarle, remitir tu nota a la profesora de la mañana. Ya. Ya, pero con la autorización del profesor Valera, dice, ¿no? Sí. Ya, ok, pero también comunícale a tu profesora. Sí, justamente esta semana me han cambiado de turno y a mis profesores. Desde ayer comencé a entrar al turno de la noche, profesor. Ya, Esta ok, semana recién. Y he avisado ya a los profesores de la mañana. ya te anoté ya. Ya, ¿Ok? profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ahí nos quedamos entonces. Ahorita lo voy a compartir las diapositivas al WhatsApp. No se olviden de sus trabajos, no se olviden de sus trabajos. ¿Ok? Ahí nos quedamos, cuídense. Gracias, profesor. Vamos ganando, vamos ganando.